buenos días. El tema de la investigación que tocaremos con mi grupo es sobre la reducción de la concentración de plomo en el suelo utilizando la electrorremediación con potencial eléctrico constante y periódico. Soy la alumna Medley Fernández y yo empezaré la exposición. Bueno, el presente trabajo tiene como objetivo reducir la concentración de plomo total en el suelo mediante la electrorremediación utilizando el potencial eléctrico constante y periódico. La contaminación del suelo es uno de los problemas ambientales más frecuentes en el Perú. Esto es generado por factores naturales o antropogénicos. La concentración excesiva de sustancias orgánicas, ya sea por los hidrocarburos, insecticidas e inorgánicas, por el plomo, mercurio, entre otros, repercuten en la calidad del suelo, afectando directamente a los organismos que dependen para su existencia. Además, disminuye la productividad agrícola y es nocivo para la salud, ya que puede introducirse en las cadenas tróficas. Diversos estudios son realizados a fin de reducir las concentraciones de los contaminantes, siendo los más frecuentes las tecnologías como la remediación biológica y térmicas. Sin embargo, poseen limitaciones relacionadas a la eficiencia, de modo que es necesario investigar otras técnicas como la electrorremediación, el cual posee un gran potencial para tratar suelos con altas concentraciones de metales pesados. Por lo tanto, nuestro trabajo se centró en esta técnica. Gracias. Métodos. Se analizó la concentración inicial de plomo total en el suelo agrícola, luego se fue tratada con la remediación electrocinética con potencial eléctrico constante y periódico en diferentes grandes de tensión. Este último se trabajó con distintos ciclos de tratamientos durante 8 días. Finalmente se determinó la concentración post-tratamiento de plomo total en el suelo. Se usó el método de muestreo y tamizado. Para el procedimiento de muestreo se tuvo en cuenta la Guía de Muestreos de Suelos del Ministerio del Ambiente de 2014. En área de estudio delimitado se realizó 12 hoyos en forma de V a 15 a 30 centímetros de profundidad. Se aplicó su muestreo compuesto, es decir que cada hoyo se extrajo 3 kilos de suelo aproximadamente, después se mezcló todas las muestras para obtener 28 kilos. La muestra de suelo se sacaron a temperatura ambiente, para luego ser tamizados en mallas de 2 milímetros. Posteriormente se mezcló para obtener una muestra homogénea. Por el método de cuarteo se obtuvo 1 kilo de muestra, el cual fue enviado al laboratorio para determinar sus características, que serían la textura, el pH, conductividad, y la materia orgánica, etc., y la concentración de plomo total. Bueno, yo les voy a explicar sobre los materiales. Se usa la prueba de T-Student para contrastar las hipótesis, la cual era la hipótesis nula y la hipótesis alterna, la cual es la reducción de plomo en el suelo después de utilizar la electrorremediación y la reducción de plomo en los suelos céspedes que se utiliza en la electrorremediación. Para eso, para las dos pruebas necesitamos dos tipos de concentraciones. Primeramente, la gradiente, en la que se utiliza 1 voltio sobre centímetro cuadrado y 2 voltios sobre centímetro cuadrado. Se tiene que asumir varianzas iguales. No se asumen varianzas iguales. En las dos concentraciones se utiliza la prueba de Levene de igualdad de varianzas. Para eso se utiliza la prueba T-Student, en la cual se ve que un 0.006 siendo menor que el 0.05 de la muestra, por ende se indica que existen diferentes significativas entre las medidas. Eso quiere decir que el plomo en el suelo es influenciado por la gradiente de la tensión, que es 1 y 2 voltios sobre centímetro cuadrado. Buenos días, mi nombre es María Londra Vargas Yanquirimachi y voy a explicar sobre los resultados. En esta podemos ver dos gráficas. La primera muestra la intensidad de corriente con gradientes de tensión en 1 y 2 voltios por centímetro. Esto en el potencial eléctrico constante. Y durante el tratamiento la corriente para 1 y 2 voltios por centímetro se incrementa. En 1 va a ser de 111.33 miliamperios a 114.33 miliamperios y en 2 de 173.33 miliamperios a 194 miliamperios. Esto pasa en las primeras 6 horas y cada 48 horas las intensidades de corriente tienden a disminuir, pero después se incrementan generando picos. Esto pasa sin superar el valor inicial y este aumento ocurre por el cambio de la solución electrolítica.
En el segundo gráfico se puede ver la acumulación del volumen electroosmótico en las determinadas 6 horas en dos gradientes de tensión utilizando la concentración inicial del plomo, la cual es 1188.54 miligramos por kilogramos, luego de emplear los gradientes de tensión 1 y 2 voltios por centímetro. Esta concentración disminuye en todas las secciones del suelo y se puede observar que en la primera sección del suelo la concentración de plomo total después de utilizar 1 voltios por centímetro y 2 voltios por centímetro es de 875.61 miligramos por kilogramos y 1150.06 miligramos por kilogramos, y en la segunda sección la concentración es mayor en 2 voltios por centímetro con 1177.98, ya que en 1 voltios por centímetro la concentración es 1123.01 miligramos por kilogramos. La reducción promedio de las concentraciones de plomo total es de 52 y 161.75 miligramos por kilogramos. Todo esto se obtuvo cuando se trabajó con 1 voltios por centímetro y 2 voltios por centímetro. Gracias. Yo soy Valentín Ataz y les pasaré a hablar sobre las conclusiones, la parte final de nuestro trabajo. Como primera conclusión tenemos que se determinó las diferentes concentraciones de plomo total en el suelo, en cual el mejor resultado se obtuvo en un gradiente de 2 voltios por centímetro, en el cual se obtuvo una reducción en porcentaje de un 13.6%, lo cual es equivalente a un volumen de 161.75 miligramos por kilogramo. Esto es para un potencial eléctrico constante, mientras que para un potencial eléctrico periódico se dio una reducción de un 9.16%. También observamos que las distintas configuraciones de tratamiento para un potencial eléctrico periódico se dan mejor desarrollo en los ciclos de 32 horas con energía eléctrica y en un ciclo de 16 horas sin energía eléctrica. Esto se logró reducir en aproximadamente un 13.8%, esto con un gradiente de 1 voltio por centímetro, y con un gradiente de 2 voltios por centímetro se redució a 19.6% de plomo en total. También se deduce que el consumo de energía eléctrica en el proceso de electroremediación con potencial eléctrico periódico es menor a diferencia del potencial eléctrico constante, ya que este no puede ser manejado y en el cual se obtuvo una disminución de porcentaje en un 27.6% con un gradiente de 1 voltio por centímetro, mientras que en un gradiente de 2 voltios por centímetro se redujo un 14.5%. También, como para finalizar, se comprueba la importancia de trabajar con los diferentes ciclos de tratamiento ya mencionado, potencial eléctrico constante y potencial eléctrico periódico, y sus diferentes gradientes, ya que estos nos permiten generar un esquema de trabajo, ya sea para diversos suelos, ya sea como suelos arcillosos, arenosos, etcétera, los cuales pueden tener diferentes condiciones como pH, conductividad eléctrica, carbonatos, materia orgánica, entre otras características. Además, puede ser utilizado para distintos tipos de contaminantes, no solamente para el plomo. También debemos tomar en cuenta a la hora de trabajar, contar con diferentes tipos de soluciones para distintos tipos de contaminantes y además con electrodos con mayor resistencia al desgaste por producto de oxidación.